Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de historia. El tema que vamos a abordar es el magonismo. El gobierno y la prensa de principios del siglo XX llamaban magonistas a los seguidores o a los que comulgaban con el pensamiento de Flores Magón en torno a derrocar el régimen de dictadura de don Porfirio Díaz y de esta manera realizar una revolución de carácter económico y político. Y fuera o independientemente de todo, ya fuera que a través de militarizar en alguna organización y participar en actos de agitación y rebelión, o solo de alguna manera se podía decir que eran simpatizantes. Prácticamente lo que perseguían los hermanos Flores Magón era combatir la tiranía que se daba en ese momento, ya que de alguna manera contravenía a los discursos que de alguna manera y de forma oficial eran transmitidos y se consideraban como la paz porfiriana. Por lo cual, los inconformes fueron calificados como un grupo de revoltosos magonistas para aislarlos de toda base social y conservar la imagen de paz y de progreso impuesto por la fuerza. Tanto los militantes y los Flores Magón, junto con otros integrantes del partido PLM, rehusaron emplear el término magonista para referirse al movimiento de liberación que ellos de alguna manera estaban impulsando, pues consideraban que luchaban por un ideal, no por encumbrar alguna posición política o por pertenecer a un grupo o por ser los jefes del grupo. Ellos de alguna manera se hacían llamar liberales, ya que estaban organizados en el Partido Liberal Mexicano y que más tarde se le denominó anarquistas. Ricardo Flores Magón se refería como los miembros del Partido Liberal: no somos magonistas, somos anarquistas. En su obra literaria, Los verdugos y víctimas, uno de los personajes responde indignado cuando es aprendido y juzgado: no soy magonista, soy anarquista. Un anarquista no tiene ídolos. De alguna manera, el pensamiento magonista estuvo influenciado por filósofos anarquistas como puede ser Pierre Eliseo, Érico Malaliesia, Fernando Tarrida del Mármol o de Marx. También de alguna manera se familiarizaron con las obras escritas por Carlos Marx, por Máximo Gorki. No obstante, se puede decir que fueron los trabajos de Poy, La conquista del pan y la ayuda mutua, lo que de alguna manera los estuvo influenciando tanto a los Flores Magón como a los integrantes de su grupo, y a la vez se iban nutriendo de una tradición liberal mexicana del siglo XIX
y en el sentido de lo que era la autonomía y la comunidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que después de la conquista estuvieron buscando preservar la práctica de la democracia directa, la toma de decisiones en una asamblea, la rotación de cargos administrativos, la defensa de la propiedad comunal y el apoyo mutuo, así como la explotación comunitaria y nacional de los recursos naturales, compartieron los principios de la anarquía que plantearon los magonistas. Hay que recordar que la mayoría de estos recursos naturales en un inicio fueron explotados por los propios españoles y posteriormente se entregaron concesiones tanto a británicos como a americanos, y ellos eran quienes tenían en posesión las minas a través de una concesión otorgada por el gobierno, y quienes hacían el trabajo rudo, el trabajo fuerte, el trabajo de la extracción de los minerales eran los indígenas. Un ejemplo de ello lo tenemos en la mina de Cananea, que es una de las columnas vertebrales de la Revolución Mexicana. La influencia directa del pensamiento indígena en el magonismo fueron las enseñanzas de Teodoro Flores, mestizo avecinado entre los mazaltecos, padre de los hermanos Flores Magón, así como la convivencia de los integrantes del Partido Mexicano con grupos indígenas durante los periodos de la organización y lo que es la insurrección del Partido Liberal Mexicano, y esto se dio durante el periodo de 1905 a 1910. Tales como los Pololucas en Veracruz y los Yaquis y los Mayos en Sonora. También hubo insurrección en Baja California. En este sentido, Fernando Palomares, un indígena mayo, fue uno de los miembros más activos en el Partido Liberal y participó en la huelga de Cananea, en la campaña liberaria de Mexicali y de Tijuana. Aquí es donde se da uno de los movimientos más importantes. Después de que se concluye la etapa armada de la Revolución Mexicana y tras la muerte de Ricardo Flores Magón, es cuando da inicio el rescate del pensamiento magonista, principalmente por sindicalistas de México y en los Estados Unidos. El México posrevolucionario, la figura de Flores Magón fue rememorada por los gobiernos considerándolo como uno de los grandes precursores del movimiento de la revolución. En este sentido, tanto la insurrección de 1910 como los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917 se debían en gran medida al grupo de los magonistas que desde 1906 se levantaron en armas y redactaron un programa económico y social. Sin embargo, aunque las demandas que dieron origen a la revolución en teoría se dice que estaban resueltas en la Constitución y en los discursos de los gobiernos revolucionarios, realmente no hubo ningún cambio significativo que a las condiciones de vida de la población más desprotegida, por lo que los magonistas consideraban que no luchaban para cambiar a los administradores del Estado, sino para abolirlos, razón por la cual los magonistas que sobrevivían siguieron defendiendo y difundiendo propaganda anarquista. En este sentido, Librado Rivera fue perseguido y encarcelado por el gobierno de Plutarco Elías Calles y Enrique Flores Magón, quien lo consideraban que la evolución social mexicana no había terminado ahí, pues disfrutar de seguridad hasta
que se da la presidencia de Lázaro Cárdenas.